La que está cayendo, ¿eh? Sí, nos lo queríamos perder. Joder, qué frío. Ay, Ay, madre mía. la lluvia, ay. Ten cuidado, ¿eh? Ten Sí. cuidado. A ver, sube. Venga, sube. Ay, ay, hija. Ay, sube. Ay, 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 qué día. no vuelvo a comprar más boquerones en mi vida. Una vez al mes los comíamos. Pero ahora ya ni eso, se acabó. Se han puesto a un precio. Yo a lo más que llego es a comprar sardinas. Menos mal que a mi marido le gustan. Oye, ¿sigue en el paro? ¿Qué remedio? 1 año le quedaba para jubilarse y van y le echan. Si es que... Eso digo yo, si es que el pobre tiene una depresión. Oye, ¿y Paco cómo está? Pues igual. Ahí sigue en el hospital que no saben qué hacer con él. Dios del amor hermoso. Si es que el cáncer es muy malo. Los médicos dicen que como mucho puede durarme 6 meses. Pero vamos, que en un mes se puede ir a otro mundo. No lo tienen muy seguro, pero que mucho no le queda. Me lo van a mandar a casa para que se vaya en paz. Dios mío. Y encima se me ha acabado lo de fregar escaleras. No me quieren en ningún sitio. Es que una ya está hecha una ruina. ¿Qué te voy a contar yo con esta pierna? Oye, la has traído, ¿no? ¿El qué? Joder, Petra. ¡Ah, claro, mujer! ¿Cómo se me iba a olvidar? ¿Y tu marido no ha dicho nada? Ni se ha enterado. Bastante tiene con lo que está pasando. Mejor. Oye, Lola, ¿qué hacemos en una iglesia? Tú no crees en Dios. Y además, para lo que vamos a hacer, no creo que Él nos quiera ayudar. En cosas peores se ha metido. ¿Pero qué cosas dices? ¿Dios metido en líos? ¡Qué tontería, anda! Bueno, la verdad es que para líos, los nuestros. Ya, pero Dios aquí no pinta nada. Pero vamos a ver, Petra, ¿tú no creías en Dios? Naturalmente. ¿Y a pesar de ello no te importa? ¿Qué me va a importar? Yo creo en Dios y seguiré creyendo en Él toda mi vida. Aunque sé que a ello le importa una mierda. No me extraña que si le hablas así no te haga ni caso. Pero cuando le hablaba bien tampoco me lo hacía, así que ¿qué más me da? Ya. Yo, si te digo la verdad, nunca he creído. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Reflexionar. Pues tú dirás que reflexionas, pero si eso no es rezar... Es mi forma de reflexionar. Mujer, pero si ya está todo pensado. Y yo me estoy poniendo muy nerviosa. Ay, mujer, tranquilízate, tenemos tiempo. Si tú lo dices... Oye, ¿tú qué crees? Reza un poco, para que todo nos salga bien. ¿Y por qué no rezas tú? Anda. Pues si es lo que estoy haciendo. Anda, esta sí que es buena. ¿Y qué oración estás rezando? Ninguna. Ay, Dios mío, pero bueno, es que me vuelve loca. Pero, ¿entonces qué haces? Hablo con Dios. Dios mío, pero tú has visto atea y hablando contigo. Pero no dicen que Dios escucha a todo el mundo. Ah, no, eso sí que no. Dios escucha a los que creen. Pues menuda gracia tendría que un descreído se beneficiara de sus milagros. Ah, ¿pero tú crees que hace milagros? Se supone, ¿eh? ¿Cómo que se supone? Pues eso, que siempre se ha dicho que Dios y todos los santos hacen milagros. ¿Tú has visto alguno? No, yo no. Pero es que eso de los milagros es como la lotería. Al que le toca, pues le toca. ¿Y tú tienes esperanza de que te toque algún milagro? No, yo ninguna. Ya te he dicho que yo creo porque hay que creer. Pero a mí ni un milagro, ni la lotería, ni la bonoloto, ni las quinielas, ni el bingo. Vamos, que me tocara el bingo ya sería un milagro. Eso sí que es verdad. No, sí, yo lo digo porque es que no juego a nada. Pues entonces no me extraña que no creas en milagros. Ay,
Hija, si es que una ya no sabe qué hacer. Di que sí. Lo mejor es ir a lo seguro. ¿Qué remedio? De algo hay que morir. Ay, mujer, no seas tan pesimista, que todo nos va a salir muy bien. No, si tú lo dices... Pero es que si te digo la verdad, lo de atracar un banco con mi artrosis... Prudencia, Petra, prudencia, que no estamos solas. Ya, pero a mí qué me importa lo que nosotros hablamos. A mí lo que me preocupa es el atraco. Mira, está todo planeado al más mínimo detalle. Nada nos puede salir mal. No, sí, yo tengo mucha confianza en tu plan, pero muy poca en mi pierna. Ya. Eso sí. Anda, pero si sois vosotras. Menudo escándalo estáis montando en la casa de Dios. Ay, hola Sole, no te había reconocido allí arrodillada. Estaba rezando. Me lo imagino. Pidiendo por tu familia. No, pidiendo por todas las almas descarriadas que hay por el mundo, como vosotras. Eso está muy bien, sí. Nosotras descarriadas. Os he oído. ¿Y qué has oído? ¿Que no voy a comprar más boquerones en mi vida? Muy graciosa. Pues si Lola dice que no va a comprar más boquerones en su vida, seguro que lo cumple. Menuda es mi Lola. Sé lo que vais a hacer. Y no me lo puedo creer. Se trata de una broma, ¿no? ¿Nos has oído? Tranquilízate, Petra, que Sole es una buena amiga. ¿Verdad? Y si no es una broma, lo que vais a hacer es una locura. Eso es verdad, sí, sí. Mira, hija, con el futuro que tenemos, solo nos quedan las locuras. No digas esas cosas. Ofendes a Dios. ¿Tú crees que le ofendemos? ¿Qué va? Si le ofendiéramos, ya me lo habría dicho. Eso creo yo. Sí, vosotras burlaos. Oye, yo no me burlo. Yo creo en Dios, en la Virgen, en todos los santos y en el niño Jesús de Nazaret desde que era bien chiquitita. Qué bien que me lo enseñaron mis padres. Y por lo que veo, Sole, tú también eres muy religiosa. Naturalmente. Hay que tener fe. Dios, tarde o temprano, siempre nos ayuda. Pero hay que creer. Hay que tener fe. Y no desesperar. ¿Has visto, Petra? Sole tiene razón. Hay que creer. Ya. ¿Tú crees en nuestro plan? Totalmente. Vámonos, que se nos hace tarde. Vamos. Un momento. ¿Qué banco vais a robar? ¿Y a ti qué más te da? Es que no me lo puedo creer. Pues créetelo, Sole, porque vamos en serio. Pero vamos a ver. ¿Cómo se os ha ocurrido una barbaridad tan grande como robar un banco? ¿Qué tenéis en la cabeza para semejante locura? Sole, te estás poniendo muy pesada. Mira, Sole, es que las cosas están muy mal. Y cuando las cosas están muy mal, pues hay que ir a la desesperada. A ver, porque claro, si yo hubiera tenido hijos, otro gallo cantaría. Pero el médico me dijo que no podía. Y eso que mi marido y yo estuvimos... Dale que te pego durante mucho tiempo. Pero que nada. En fin, cosas que pasan en la vida. Y que Dios no quiso bendecirme con esa alegría. Si cuando yo digo que Dios a mí no me mira bien... Pero si yo tuviera hijos o hubiera tenido... Ay, ahora estaría más feliz que una perdiz. Mis hijos cuidándonos a mi marido y a mí. 3 hijos hubiéramos tenido. Una chica y 2 chicos. Bueno, también habría podido ser un chico y 2 chicas. Eso no me hubiera importado. Pero lo de 3, seguro. Porque los 3 habrían estudiado y ahora serían la chica médico y los chicos, uno arquitecto y el otro político. ¿Político? Sí, político. Oye, un político en la familia. Y de derechas, claro. Te solucionan la vida para siempre. ¿Y por qué de derechas? ¿Que más dará de un lado que del otro? No, hija, eso sí que no.
Los políticos de derechas, yo no sé cómo lo hacen, pero siempre terminan forrados. Pero si todos son iguales. Dejar de decir más tonterías, por favor. Bueno, tonterías, tú dices, pero... Venga, vámonos, que tenemos trabajo. Vale, vale. Vamos a vestirnos. Sujétame las sardinas. Tú, Es qué que no encuentro pestiña. nada en este carro, hombre. Ay, no te estires, hombre. Venga, vamos. Vámonos. Pero tenéis armas, porque sin armas no se puede atracar un banco. Naturalmente. ¿De verdad? Hombre, ¿tú nos has visto la cara? ¿Tú crees que estamos de cachondeo? Pues... La verdad que no sé qué deciros. Pues no digas nada, o mejor deseanos suerte. Pero ¿qué armas tenéis? No me digas que lleváis cada una un cuchillo jamonero. Yo llevo en el bolso una pistola. ¿Una pistola? ¿Pero de las de verdad? Hombre, de verdad no es, pero lo parece. A mí me apuntan con ella y me dan un susto de muerte. Una pistola de juguete. Y Petra lleva en el carro un hacha. ¿Un hacha? Dios mío, ¿pero cómo se puede atracar un banco con un hacha? Esto va a parecer una película de indios. ¿Qué te parece? No me digas que no da miedo. Sobre todo por la cara que pone. Hombre, a mí me viene una mujer de frente, con esa cara, amenazándome con un hacha y le doy los 3 euros rápidamente que llevo en el monedero. Ya. Pero un banco es otra cosa. Hombre, lo que les va a cojonar es la pistola. Mira qué bonita. No me digas que no parece de verdad. ¿Y si tenéis que disparar? Pero Sole, ¿pero cómo puedes pensar que nosotras queremos disparar a nadie? ¿Y si la cosa se pone fea? No, no, si fea ya está. O salimos con el dinero o no salimos. Pues tened por seguro que no salís. Bueno, pues igual que si no atracara el banco. Mi marido con un pie en la tumba y yo sin dinero para comer la semana que viene. Dime tú qué es mejor. Pues ten fe, Dios no te va a abandonar. Pero Sole, si yo no creo en Dios. ¿Y entonces qué haces en una iglesia? Darme ánimos. Pero eso lo puedes hacer en tu casa. Ay, pero aquí hay más tranquilidad. O la vi hace un ratillo. Pues anda, hija, que si no confías en Dios, solo te queda pegarte un tiro. Pues no te digo yo que no. Pero para eso me tendría que comprar un arma de verdad y no me llega para eso. Bueno, vámonos, que nos cierran. Una cosa, ¿Qué? ¿me dejáis que me apunte a la banda? Pero Sole, pero tú estás loca. Pero si acabas de decirnos... Sí, sé lo que acabo de decir. Y sí, estoy loca, tan loca como vosotras. Perdona, nosotras no estamos locas. Estamos desesperadas. Que no es lo mismo. Y además, Sole, si tú eres una mujer que vive bien. No hace mucho, acuérdate, nos dijiste que a tu marido le había quedado una jubilación muy apañada. Sí, y hace unos meses nos tocó un pellizquito a la primitiva. ¿Ves, Petra? Hay que jugar. Claro. Ya, pero... ¿Pero qué? ¿Qué pasa, Sole?
Estamos en la ruina. Mi marido se lo ha jugado todo en las casas de apuestas, en el juego. Es un enfermo. Si es que desde que se llevó la droga a nuestro hijo, ya no es el mismo. Y 3 años hace ya que se lo llevó. Todos nos acordamos de eso, Sole. Fue una desgracia, una auténtica desgracia. Mirad de lo que me ha servido a mí tener un hijo. ¿Y tú, que querías tener 3? Ya, pero Sole, no todas las cosas son iguales. Además, lo mío fue un sueño que no se pudo hacer realidad. Así que, ¿para qué vamos a estar atormentándonos? Si es que nosotras solamente hemos vivido de sueños y que en sueños han quedado. Yo, si os digo la verdad, lo único que he querido en mi vida es ser feliz. Ay, mira tú qué graciosa. ¿Has descubierto la pólvora? Eso es lo que quiere todo el mundo. ¿Pero quién lo consigue? ¿Quién tiene dinero? ¿Y tú, Petra? ¿Lo has conseguido? Pues a mi manera yo creo que sí. Y sin tener mucho dinero. Lo que pasa es que no me acuerdo. Ah, o sea, que la felicidad te duró bien poco. Yo sí me acuerdo cuando era feliz. Cuando me casé. Cuando nació mi hijo. Y de esos recuerdos vivo. Si me los quitaran, me moriría. Sí. Nuestra felicidad se ha basado siempre en ser madres y esposas, pero nunca mujeres. Para mí la felicidad ha sido como una puerta que se abría cada instante y cuando iba a traspasarla, algo o alguien me la cortaba. No he conocido nunca la verdadera felicidad. No, sí. Ahora solo nos falta que todas nos pongamos a llorar aquí. De eso nada. Nos hemos propuesto cambiar nuestras vidas y eso es lo que vamos a hacer. Sole, bienvenida a la banda. Muchas gracias. Sois unas buenas amigas. Por cierto, Sole, arruinaos o no, no creo que a tu marido le guste mucho que te metas en estos líos. Mi marido, si se entera, me mata. Ay, mujer, no será para tanto. Pues se va a enterar, tenlo por seguro. A menos que le lleve a casa dinero para que siga con sus apuestas, me mata. Bueno, si os digo la verdad, por cualquier cosa me mata. Un día me va a dar tal paliza que ni lo cuento. ¡Hijo de puta! Así que tu marido te pega. Y tú diciendo por ahí que te he oído yo que eso de la violencia machista es una tontería de las feministas. Es que pensaba que no era para tanto. O sea, que tu marido te pegue no es para tanto. De verdad es que no sé qué pensar de gente como tú. Decid lo que queráis. Me pega a mí y no a vosotras. Y si yo quiero aguantarme, pues me aguanto. Y si Dios ha querido que las cosas sean así, pues que así sean. Pero me vas a decir que tu marido te pega porque Dios lo quiere. ¿Lo dices en serio? Pero ¿tú crees que Dios va por ahí mandando pegar a la gente? Vamos a ver, Petra. Yo no creo que Dios vaya por ahí mandando pegar a nadie. Como tampoco creo que pueda evitar que te peguen. Pues no lo sé, pero yo vengo aquí todos los días a rezarle para ver si esto acaba de una vez. O sea, que te quieres apuntar al atraco para conseguir dinero para que tu marido siga jugando. Estás en sus manos. Y si no haces nada, esto irá más. ¿Y tú qué harías? Tan lista como eres. ¿Qué harías?
si dependieras de él para todo? Pues yo le denunciaría a la policía y me largaría de casa. Tienes que dejar esa dependencia de él, Sole, que se pudra solo. Sí, claro, qué fácil lo ves. Pero Sole, cualquier cosa es mejor a que te mate, digo yo. Además, tú tienes una hermana que vive en el pueblo. Pues vete con ella. Mi hermana. Mi pobre hermana. Estamos cada cual peor. Menudo panorama. Ay. Bueno, Lola, entonces, ¿cómo hacemos lo del atraco? A ver. Pues mira, a mí me da igual. Pero un arma tiene que llevar. Yo voy sin arma. Sí, hombre, y entras en el banco dando palmas. ¿Y qué arma quieres que lleve? Pues no sé, pero algo tienes que llevar. Claro, mira, ya está. Pasamos por la juguetería del señor Benito, que nos pilla de camino. Y compramos una pistola como la tuya. Pero si no tenemos dinero. Ah, claro. Ay, espera, que me parece que yo me he traído unos ahorrillos. Voy a ver. Tenme la estación. ¿Qué es este? Ay, que no lo encuentro. Mis ahorrillos. Vamos a ver. Anda. Si solo son pesetas. Yo aquí tengo 10 euros. Ya, eso es lo que cuesta. Pues vamos. Esperad, vamos a repasar el plan, que Sole no lo conoce. Ah, claro, claro, es verdad. Es muy complicado. Está chupado. Yo es que es la primera vez. ¿Y qué te crees? ¿Que nosotras somos profesionales? Es que se os ve tan dispuestas. Bueno, aquí tengo el plan. ¿Qué es esto? A ver, llegamos al banco. Nos paramos en la puerta y miramos disimuladamente para ver cuánta gente hay dentro. A estas horas hay muy poco jaleo. Además, es una sucursal muy pequeña. Bueno, comprobamos dónde está el vigilante. Y cuando lo veamos, tú, Sole, te coges, te diriges a él con la pistola y le dices que no se mueva o le metes un tiro por el culo. ¿Un tiro por el culo? ¿Y no puedo utilizar una palabra menos basta? Vamos a ver, Sole. Para atracar un banco hay que ser un poco macarras. Si no, no te toman en serio. Bueno, está bien. Le meteré un tiro por el culo. Bueno, mientras tú tienes controlado al vigilante, ¿eh? Oye, disculpa, pero en esa sucursal yo creo que no hay vigilante. ¿De qué banco estamos hablando? Pues de la caja que hay en la esquina de Santibáñez con Mártires Oblatos. Pero si en este barrio no hay otro banco. ¿Entonces tú nunca has visto un vigilante? No, y voy muy a menudo por allí porque tengo mi cartilla. Y no recuerdo nunca haberlo visto. ¿Tú, Petra, tampoco has visto un vigilante? Yo es que casi nunca voy al banco. De la cartilla se ocupa mi marido. Entonces, ¿a quién he visto yo vestido de uniforme las dos últimas veces que he ido? Seguro que se trata del señor Pascual. ¿Conocéis al señor Pascual? Mm. Es un empleado del Colegio de la Encarnación. Trabaja de bedel. Y no se quita el uniforme ni para ir a dar un paseo con su mujer. No, si es que ahora los bancos, con todo el dineral que ganan, y no se gastan un duro en contratar a nadie. Bueno, seguimos con el plan. A ver, está bien. Si hay vigilante, actuamos como si lo hubiera. Y si no, mejor, menos preocupaciones. Mientras tanto, Petra y yo damos unos cuantos gritos y echamos al suelo a todos los clientes. Oye, Lola, si hay una ancianita con artrosis, así como yo, la dejamos de pie. ¿Te parece? De acuerdo. Oye, y otra cosa. Yo cuando saco el hacha, ¿nada más entrar o cuando damos los gritos? Uy, ¿pero vamos a dar gritos? Pero eso es de verduleras. Ay, habló la señora condesa.
Vamos a ver, escúchame. Cuando yo saque la pistola, tú sacas el hacha y damos los gritos que hemos ensayado. Así es como hay que hacerlo. Bien. Ah, claro. Vosotros lo habéis ensayado, pero yo soy nueva. Mira, vamos a hacer un ensayo para que Sole se entere. ¿Te parece? Venga. Vamos a hacer el ensayo. Recordar que yo voy sin arma. Bueno, pues ahora metes la mano en el bolso y sacas las llaves como si fuera la pistola. ¿Vale? Vale. Venga. Prepárate. ¿Ya? ¿Ya estáis? Vamos. Todos al suelo. Menos mal que hemos ensayado el plan. Mira que si se te cae la pistola en las narices del vigilante. Y lo peor de todo es que se hubiera roto. Y entonces, 10 euros tirados a la basura. Sí, hombre. ¿Eso es lo peor que nos puede pasar? Desde luego. Bueno, Lola, tampoco te pongas así, que no es para tanto. Las llaves no se parecen en nada a una pistola y se manejan peor. Cuando yo tenga mi pistola verás cómo no se me caen. Más te vale. Oye, vamos a repetir el ensayo para ver si Venga, a nos ver si esta vez sale sale bien. bien. Venga. Veréis cómo ahora no se me caen las llaves. ¿No? Todos al suelo. Pero una barra de pan, Petra. ¿De verdad que vas a atracar el banco con una barra de pan? ¿O les vas a llevar al almuerzo? Ay, joder, Lola, no te enfades. Si es que al venir para acá pasé por delante de la panadería y he aprovechado. Vamos a ver si yo no te digo que no compres pan. Pero mujer, fíjate bien en lo que haces. No podemos tener despistes, Petra, que nos la jugamos. Tienes toda la razón. Ha sido un lazo. ¿Un lasus? Perdón. ¡Lapsus! ¡Qué fina la señora! Y tú, Lola, no te preocupes por nada, que yo sé lo que tengo que hacer. ¿Ten confianza en mí, de verdad? Oye, ¿y si Ay, sí. el dinero lo tienen metido en la caja fuerte y no nos lo pueden dar por cualquier cosa? Pues nos llevamos el dinero que aún no hayan guardado, aunque sea poco. Yo con 1.000 euros me conformo. Jolín, Petra, 1.000 euros no es nada. Vamos, yo por 1.000 euros no voy. Habrá más, os lo aseguro. No os preocupéis. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Acaso has hecho un estudio de lo que hace el banco con el dinero? Lola lo tiene todo controlado. Ya verás, ya verás. Es que si vamos a arriesgar la vida, pues que sea por un buen pellizco. Vamos, digo yo. Mira, Sole, yo no sé cuánto dinero nos podremos llevar, pero que hay suficiente dinero, eso te lo aseguro. Estoy harta de ir a cobrar el subsidio de mi marido y veo el dinero circular a base de bien. Además, hoy es día de pago. Lola, a mí eso no me convence. Pues no se hable más, no vengas y tan amigas. Mira, joder, Sole, a ver si te aclaras. Ja, si quieres dar un golpe millonario, ya te lo he dicho antes, métete en política. Bueno, ¿te decides o qué? Si no hay más remedio. Oye, mira, con esa actitud no queremos a nadie, ¿eh? Bueno, vale, estoy con vosotras. A ver, entonces seguimos. Estábamos en que tú, Sole, tienes controlado al vigilante si es que lo hay.
Nosotras hemos dado los gritos y echado al suelo a todos los clientes. Ahora solamente nos falta decirle al cajero del banco y a los 2 empleados que con muchísimo cuidado nos den todo el dinero que tengan. Si nos dijeran que no pueden abrir la caja fuerte, pues todo el que no hayan guardado. ¿Y si Ay, nos quieren engañar y no nos lo dan todo? Pues Petra les amenaza con el hacha, tú con la pistola, mientras que yo voy registrando todos los rincones, sillas, mesas, sillones, cajas, cajitas, cojones y putos huevos del puto banco. ¿a qué? El plan está... ¡Chupilerende! Pues no está mal. ¿Cómo que no está mal? ¿Tienes tú otro mejor? No. Pues no se hable más, vámonos ya. Hala, rezar, hija, rezar. Vámonos, ya, vámonos. Vamos, anda, vamos. ¿Pero habéis visto qué hora es? Yo no tengo reloj. Pues que el banco ya ha cerrado. Pero eso no puede ser. Hay que joderse, que siempre nos pasa lo mismo. Nos pasamos el día hablando para no llegar a nada. Pero no lo dirás por mí. Ahora va a resultar que yo tengo la culpa. Nadie te ha dicho nada, Sole. Te estás hablando de más. Mira, la culpa es de todas nosotras, que somos unas estúpidas. Nos pasamos el día, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, bla, 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 y al final, una mierda. Lola, no te enfades. Mira, mañana lo volvemos a intentar. Total, por un día. Pues a mí se me han pasado las ganas. Conmigo no contéis. Ahora, eso sí, tener la seguridad de que yo seré una tumba. De mí no tenéis que preocuparos. Eso esperamos por tu bien. ¿Me estás amenazando? Tómatelo como quieras, no digo más. Pues a mí no me gusta que me amenacen. ¿Por quién me ha visto mal? Mira, Sole, déjalo ya. Anda, vuelve a tu casa. Que tengas suerte con tu marido. ¿Y vosotras os decís mis amigas? Amigas de mierda. A este cabrón. Ese cabrón le vamos a meter en la cárcel, ¿eh? Hombre, claro que Joder, sí. puta. Di que sí, Lola. Y tú no te preocupes por nada. Mira, nosotras mañana volvemos y nos hacemos ricas. Mira, Petra. Mañana está muy lejos. No creo que llegue ese día. Pero mujer, Mira, cada minuto que pasa se me hace la vida mucho más difícil. pero mujer, ¿cómo no va a llegar mañana? Pues claro que sí, si el tiempo pasa volando. Que no, Petra, que no. Que ya todo es un imposible. ¿Qué pasa? Ah, que me he confundido de pierna, que cojeo con la otra, es verdad. Ay, espera, que voy a coger el carro, Lola. Mira, no te preocupes por nada, Lola. Mira, mañana volvemos y nos hacemos ricas, tú y yo, ricas. Pero mañana vamos directamente al banco. No pasamos por la iglesia porque Dios es gafe, ¿eh?
Bravo.